ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy. Cuando uno recuerda que el último presidente radical se fue en helicópteros, por mucho menos de lo que Mauricio Macri hizo de daño a la Argentina, de alguna forma hay que felicitarse porque va a haber una transición respetando el voto de aquellos que eligieron a Macri, donde hay muchos radicales, y además porque no se tiene que ir en helicóptero para que después no se argumente que ningún presidente que no tenga un origen peronista ha podido terminar en la Argentina. Primero porque esto es una mentira, porque cuando el peronismo no existía, Irigoyen no terminó, y así podríamos enumerar la enorme cantidad de radicales que no terminaron. No terminó Frondizi, no terminó Ilia, no terminó Alfonsín, no terminó De la Rúa. Hay algo que es la falsificación de la historia, según quien la cuente y cómo la cuenta. Como la mitad del padrón argentino tiene menos de 40 años, a esos argentinos les llega una historia contada de una forma distinta a la que realmente los que peinamos canas y estamos más cerca de irnos que de quedarnos, hemos vivido hasta el momento y hasta el presente. Y es la primera vez que se instala, sin ningún tipo de inconveniente, un proceso que levantó las mismas banderas que se levantaron en otros tiempos de la democracia, solamente que hubo una falsificación de la realidad y un engaño en la campaña electoral y luego durante el periodo de desarrollo. Sin embargo, Macri se va con el 40% de respaldo argentino en el voto. Claro, cuando uno piensa que esto mismo se hizo con el voto peronista durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, es decir, cuando se tocó la misma teoría del liberalismo, y Menem gana la primera elección con el voto absolutamente peronista, la segunda elección con la mitad del voto peronista y la otra parte no peronista, y la tercera, que también la gana casi sin el peronismo, que después no se presenta a la segunda vuelta y termina Kirchner de presidente. Y con esos antecedentes de el voto peronista que ha ungido, ha instalado en el sillón de Rivadavia a diversos presidentes, uno se pone a pensar en la historia propia del voto prestado que ha hecho el peronismo y ahora la etapa que le toca al propio radicalismo del voto prestado por no tener su propia y genuina representación. El peronismo se lo prestó a Frondizi, Frondizi hizo a media el pacto y terminó traicionando, y finalmente después se reencontró cuando lo fue a esperar a Perón para decir si matan a un expresidente que maten a dos, y le fue a llevar un arma y 6 a Perón, y Perón le dijo: yo tengo la mía. La verdad es que nuestra propia historia está curtida de fracasos y de cosas impensadas cuando la sociedad eligió algo y ocurrió otra etapa o otro desarrollo de lo que eligió. Y entonces, en vísperas a la asunción de un nuevo gobierno, los que peinamos canas sabíamos que primero había que lograr que se fueran los que estaban por el daño que estaban causando y que ahora con cautela hay que recibir a los que llegan. Pero hay una porción de la sociedad que con toda justicia tiene una tremenda ilusión y son los jóvenes. Y esos jóvenes no tienen por qué saber lo que nos pasó antes, más allá que sería una obligación que leyeran su propia historia, y además no tienen por qué dejarse influir por esa propia historia. A nosotros nos importó saber de Irigoyen, pero no se influía Irigoyen para tomar una posición. Y hasta aquí, que en este tiempo entonces del análisis de estas cosas, aparece algo que la sociedad, el ser humano en sí, nunca puede claudicar ni perder, y que es la esperanza. La esperanza es aferrarse con mucha fuerza a la ilusión de que a uno le va a ir mejor. A veces se piensa que al conjunto le va a ir mejor,
Y pocas veces se piensa en eso, la mayoría de las veces piensa, bueno, que a mí me vaya mejor. Y esa cuestión de que a mí me vaya mejor no es razonado dentro del concepto de la comunidad organizada, porque si no le va bien a la comunidad, difícilmente le vaya individualmente bien a alguno. Y si a ese que le va bien vive en una comunidad de falencias, cuando sale a la calle lo asaltan, lo roban o lo secuestran. Por lo tanto, es incompatible la felicidad ajena y de uno si no hay una felicidad de masas. Y frente a esto que se avecina, que es el cambio de gobierno, muchos periodistas están preocupados por saber quiénes van a ser los roles, o quiénes van a ocupar los ministerios, cuáles van a ser los roles. Ayer cuando salió de la casa de Cristina dijo Alberto Fernández, sí está decidido el gabinete, casi todo. Y saben una cosa, lo importante, más allá del gabinete, es saber de qué forma y de qué manera logramos que el gobierno que va a ingresar entienda que del otro lado hay un 40% de votos y entienda que la Argentina la conformamos todos. Y también de ese otro lado del 40% que entiendan que tienen que facilitarle a los que llegan para corregir los propios yerros que ellos cometieron en la gestión de gobierno. Y todo esto es casi una ilusión. Y es una ilusión porque las pasiones existen, las luchas de poder existen, los intereses existen, y entonces estamos siempre en una discusión casi lineal. Apenas trascendió, que ni siquiera sabemos si lo dijo, que Fernández le pondría, mismo ayer lo decíamos en este programa, le pondría retenciones al agro, a la minería, entre otras cuestiones, y ya reaccionó el campo diciendo no podemos pagar ninguna clase de retención, ni siquiera se dijo oficialmente. Es decir, no nos saquen ningún privilegio. Y así se hace muy difícil todo. Y se hace tan difícil que finalmente tenemos que interpretar que somos hijos del rigor. Porque durante los tiempos de las dictaduras se tomaban las decisiones, obviamente que esos sectores que protestan por sus ganancias nunca fueron perjudicados, pero digo, se tomaban las decisiones y la gente agachaba la cabeza y seguía porque había una dictadura. En la democracia, en esta democracia que decimos siempre es fraudulenta porque no cumple con los 3 mandatos de los 3 poderes como corresponde, entramos todos los días en una disquisición de si le saco a este para darle al otro. Hasta el cansancio nos vendieron la idea del buen resultado de la economía chilena. Y sí, la economía chilena tenía muy buen desarrollo y resultado. Lo que no tenía desarrollo y resultado, y no lo tuvo nunca, fue la distribución de las riquezas que producía esa economía. Es decir, esa economía producía riquezas para pocos y el conjunto de la sociedad chilena hace muchos años que está en una crisis muy profunda de distribución. Entonces no pasa porque funcione bien la economía de un país, pasa porque el resultado de esa economía sea la distribución equitativa de lo que ingresa para que la sociedad mejore en su conjunto, la distribución de las riquezas. En ese sentido, Alberto Fernández tiene la idea de que vaya a haber intensidad de producción, es decir, que va a haber un sector de la economía que tiene que ser palanca del desarrollo y de la distribución, fundamentado en la producción. Si no se produce, no hay nada para distribuir. Y si no se distribuye, hay serio riesgo de estallido social. Por lo tanto, producir es una consecuencia de algo magnífico que definió Perón. Gobernar es crear trabajo. Y decía Perón que gobernar es crear trabajo y que a mejor trabajo, mayor salario, a mayor salario, más consumo, a más consumo, mayor producción. Este aquí el tema de la producción. Y podemos agregar nosotros, a mayor producción, mejor distribución de esa riqueza, que es lo que tiene que vigilar el Estado. Si estas cosas se dan, se irá recuperando de profundas heridas la sociedad argentina lentamente. Ahora,
hay todo un andamiaje burocrático. Y entonces, en ese andamiaje burocrático, hay que empezar a recomponer toda la sociedad en su conjunto. Y acá va a venir la novedad para el movimiento obrero. Se van a abrir las discusiones de los convenios colectivos. Es decir, es una manera de producir la adecuación al siglo XXI de las leyes sociales sin perder derechos, pero evitando que algunas cosas que son cuestionadas del lado de las patronales no ingresen en una discusión, van a ingresar en la discusión. ¿Y por qué? Porque el mundo de la tecnología empieza a suprimir algunas funciones que antes hacían los seres humanos. Y aquí también el otro grave problema. Cuando estuvo en la CGT, Alberto Fernández habló justamente de adecuar a los tiempos que vienen y a la modernidad del siglo XXI el desarrollo tecnológico. Pero inmediatamente, en una observación muy interesante que hizo Plaini en una nota que le hicimos, decía el dirigente sindical, sí, toda la tecnología, pero no la tecnología en función de eliminar al trabajador, sino la tecnología para que el trabajador se desarrolle y tenga empleo. O sea, la tecnología que nos conviene, no la tecnología universal que nos margina. O sea, un gran debate de cómo usar el avance tecnológico. Miren, para que ustedes tengan datos de que llegó para quedarse el mundo de la Internet, el mundo de la tecnología de avanzada, de estar en las redes sociales y en líneas y demás, el 60% de los matrimonios o de las parejas se contactan y se conocen a través de las redes sociales. Una novedad para quienes peinamos canas, que no existía esa posibilidad en nuestro mundo de juvenil. Entonces, en estos cambios, donde hay que adecuar toda una sociedad, hace falta maestros, profesores y educadores. Pero si los maestros, profesores y educadores no están ayornados y no saben explicar de qué se trata, si los sindicatos no abren otra vez la capacitación para preparar a su gente, más allá de lo que haga la CGT o más allá de la idea de Fernández, se corre un serio riesgo de que se reemplacen situaciones. Por ejemplo, con la tarjeta SUBE no hacen falta boleteros. ¿Y qué hacemos con los boleteros? ¿Los despedimos? ¿Cómo se hace para reemplazar el trabajo de la persona que va a quedar ociosa? Bueno, dentro de todos los problemas que tiene el gobierno a asumir es esa batalla. Y como nosotros queremos que gobernar es crear trabajo, debe haber un ministerio de tecnología que se ocupe de estos temas, de cómo reinsertar lo último que hay en el mundo, pero aprovechando al máximo al ser humano, porque si no, corremos el riesgo de la desaparición física de muchas cosas. Un ejemplo cualquiera. ¿Qué pasaría con el empleado bancario en poco tiempo si ya todo se hace a través de la computadora? Se hacen los depósitos, se hacen las cobranzas. ¿Qué pasaría con el empleado bancario? ¿Se lo preguntó Palazzo alguna vez eso? Que llega un tiempo y un momento donde ya casi se hace todo a través de una computadora de mano. Y entonces, cuando se empiece a abrir la discusión de los convenios, los empresarios llevan la avanzada porque tienen mejor información o más información que el mundo sindical. Y esto va a ser muy difícil en los primeros años si el gobierno quiere dar un paso de calidad. Frente a esta situación, nosotros queremos alertar porque se van a abrir las discusiones de los convenios de trabajo. Y es una reforma laboral encubierta. Es una reforma laboral sin perder derechos, dice Fernández. Bueno, hay que ver. Y frente a estas cosas, es imperiosamente necesario no perder de vista esa construcción del general Perón de que gobernar es crear trabajo. Por eso, más allá de resolver el tema del hambre, más allá de resolver el tema de los 2 millones de personas que se la va a asistir en forma urgente, más allá de ver un bono de fin de año, más allá de todas estas coyunturas, Alberto Fernández tiene la obligación
de pensar en esa frase de Perón. Gobernar es crear trabajo. Y si no se crean las condiciones de trabajo, los que tienen trabajo precario, los que tienen trabajos prácticamente de alternancias, los que han pasado a ser monotributistas porque han perdido su relación, nos van a poner en un estado de grave preocupación. Y además, si no tenemos un ingreso masivo en blanco de trabajadores que aporten, se pone en riesgo también el mundo de las jubilaciones. Por eso es muy importante que el ministro de Trabajo no esté para los conflictos laborales, sino que esté para implementar planes que creen fuentes de trabajo. ¿Saben por qué? Porque para el peronismo hay una sola clase de hombres, los que trabajan.